Ciao ragazzi e ragazze, bentornati. Ciao. Ciao Miriam. Ciao. Ciao, buona mattina. Ciao. Ciao. Espero que les haya ido muy bien en sus exámenes. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases normales, ¿ok? Les voy a pedir, vamos a utilizar el día de hoy nuestro libro de lingua e grammatica nella pagina 34. 34. Muy bien. Y bueno, para recordar, chicos, un poco de lo que estábamos viendo antes de que empezaran sus exámenes, pues si se acuerdan, habíamos estado viendo el presente indicativo. ¿Sí? El presente indicativo que habla de una acción que se realiza ahora, ¿sí? En el tiempo presente, o que se realiza habitualmente, ¿verdad? Podemos hablar de algo que hacemos normalmente utilizando el presente. Habíamos visto también, por ejemplo, podemos decir siempre, ¿sí? Sempre vado a la palestra, ¿sí? A la palestra, al gimnasio, ¿sí? Entonces también habíamos visto un poquito de los adverbios de tiempo, ¿sí? Sempre, qualche volta, ¿sí? Di solito, quasi sempre, o mai, ¿sí? Para decir algo que no hacemos nunca, ¿sí? Siempre o mai, ¿sí? Entonces, hemos estado viendo un poco ya cómo construir oraciones y cómo expresarnos, ¿sí? Acerca de nuestras actividades cotidianas. Muy bien. La lezione di oggi, ¿sí? Dove abiti, ¿sí? La pregunta es, ¿dove abiti? Habíamos visto dove, ¿sí? Dove o dove sono, para ubicar cosas en el espacio, ¿sí? Para preguntar dónde están otras cosas. Ahora vamos a empezar a ver, ¿sí? Formas de decir dónde nos ubicamos nosotros. Entonces, sabemos que vivere, ¿sí? El verbo vivir se refiere más al estado, pues al estado de estar vivo, ¿verdad? O morire, ¿sí? Essere vivo o essere morto, ¿sí? Pero el verbo habitare habla un poco más de dónde vivimos en un espacio, ¿ok? Entonces, vemos a esta chica que tiene su espacio, ¿sí? Forse una casa, ¿sí? Forse, o forse un apartamento, ¿sí? Lei prende un café, ¿sí? A casa. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el diálogo de la página 34, página 34, ¿sí? ¿Quién me quiere ayudar a leer el diálogo? Yo Miss. Fabiola, Fabiola y Silvia. Silvia. Sí. Muy bien. Fabi, puedes leer a Ana, ¿sí? Es Silvia a Roberto. Ok. ¿Ya Miss? Sí. Che fai? Cerco un appartamento in affitto, In affitto. ma è difficile. Tu dove abiti? Abito in via Manzoni número, o ¿cómo es? Número, ay, ¿cómo se decía? 10. 10. 10. È in centro? Muy bien. Continuiamo. No, in periferia, vicino allo stadio. Vai a lezione a piedi? Di solito prendo l'autobus, ma qualche volta faccio una passeggiata. Bene, fermiamo qui, ¿sí? Fermiamo. Detengámonos un poco aquí. Muy bien. Entonces vemos que es un diálogo, ¿sí? Entre esta chica y este chico.
y que están hablando de buscar un apartamento, ¿sí? ¿Quién está buscando el apartamento? ¿Ana o Roberto? Roberto, ¿no? Roberto, sí. Vamos a ver el verbo cercare, ¿sí? Cercare significa buscar, ¿sí? Trovare, encontrar, ma cercare, buscar, ¿sí? Entonces, recordamos la primera persona, la conjugación, io cerco, ¿sí? Terminación o. Io cerco, ¿sí? Un apartamento in affitto, ¿sí? Y vemos que en naranja, ¿sí? In arancione, si trova la preposizione, ¿sí? Tenemos que in va a ser una preposición, ¿sí? Entonces, en este caso, la preposición in, ¿sí? Se traduce como en español, ¿sí? In affitto, ¿sí? Doppia F e doppia T, affitto, ¿sí? In affitto, en renta, ¿ok? Entonces, Roberto está buscando un apartamento en renta, ¿sí? Primero Ana le pregunta, ¿qué fai? Habíamos visto que el verbo fare significa, ¿cosa significa el verbo fare? Hacer, ¿no? Hacer. Ajá, entonces Ana le pregunta, ¿qué haces? Cerco un appartamento in affitto, ¿sí? Ma è difficile, ¿sí? Pero es difícil. ¿Facile o difficile? ¿Sí? Entonces es difícil encontrar un buen lugar porque sale caro, porque está lejos, etcétera, ¿verdad? Hay muchas cosas que contemplar a la hora de buscar un departamento. Y Roberto le pregunta, como para saber de ahí, ¿tú dove abiti? ¿Sí? Y el verbo abitare, ¿sí? Va a llevar el acento sobre la A. Dove abiti, ¿sí? Io abito, ¿sí? El acento no se escribe, pero se va a pronunciar. Entonces, tú dove abiti, ¿sí? Y vemos la terminación y, porque Ana es de confianza y está platicando con ella de tú, y pues, le va a contestar con la primera persona, ¿verdad? Io abito. In, ¿sí? In via Manzoni, ¿sí? Cuando hablamos de una calle, ¿sí? Vamos a utilizar la preposición in, ¿ok? Vivo en, ¿sí? En la calle, ¿sí? Vía Manzoni, ¿sí? Número 10, ¿ok? Manzoni es una calle, entonces ella vive en esa calle, ¿ok? Igual también vamos a preguntar in centro, ¿sí? In centro. Entonces le pregunta que si su casa o su departamento, todavía no nos dice bien qué es, nos está preguntando que si está en el centro. In centro, ¿sí? Y Ana contesta, no, in periferia, ¿sí? Periferia. Con el acento marcado sobre la I, in periferia. Cosa significa in periferia? Si tenemos el centro, la En las afueras, ¿no? periferia, en las afueras, ¿sí? Les había dicho que el periférico, sí, la palabra periférico significa a que rodea la ciudad. Entonces, la periferia de la città, sí, son las afueras de la ciudad. Normalmente esto se refiere como a los suburbios o a las colonias, ¿ok? Entonces se encuentran más alejadas del centro. En el centro hay más apartamentos, es todo un poco más pequeño, ¿sí? Hay negocios, pero en periferia es donde hay un poco más de casas. Es un poquito más urbano y pues más familiar. ¿Ok? Entonces, in periferia, ¿sí? Vicino allo stadio, ¿sí? Y vamos a ver que allo, ¿sí? Es una suma de la preposición a más el artículo determinado lo, ¿sí?
Lo, porque en este caso vemos que stadio está utilizando la S impura. ¿Sí? Lo stadio, lo studente, ¿sí? Lo zio, etcétera. Habíamos visto todos estos casos que utilizan el artículo lo, ¿sí? En vez de il. Entonces, en este caso, allo, ¿sí? Allo stadio es vecino, ¿sí? O cercano al estadio, ¿sí? Así como en español juntamos a el estadio, ¿sí? Decimos al, entonces aquí va a pasar lo mismo, ¿ok? Entonces luego vamos a ir viendo todos los casos, pero simplemente vamos a conjuntar, ¿sí? La preposición, que en este caso es a, con lo, ¿ok? También, por ejemplo, si fuera en el estadio, diríamos nello stadio, ¿sí? Porque sería una suma de in y el artículo lo, ¿ok? Entonces, cuando ven alo, nel, nela, ¿sí? Al, por ejemplo, alle 10, ¿sí? Significa a las 10, ¿sí? Entonces, vamos a ver que las preposiciones, igual que en el español, se van a conjuntar con el artículo. Entonces, es muy importante que recuerden los casos de cómo se utilizan los artículos para que esto no se les vaya a hacer, pues, complicado, ¿ok? Entonces, vamos a ir, como les digo, construyendo cosas, ¿sí? Vemos que el artículo se conjunta con la preposición y así es como vamos construyendo el idioma. Entonces, ojo con ir recordando estas cosas que hemos visto ya anteriormente, ¿sí? Porque nos van a seguir sirviendo y las vamos a seguir usando siempre. Entonces, ok, podemos utilizar, bene, vicino allo stadio, ¿verdad? Para referirnos que está cerca, ¿sí? Cuando decimos vicino, ¿sí? Pues es como decir vecino, ¿sí? Vecino o cerca, ¿sí? Utilizamos vicino como decir que está cerca, ¿sí? Vicino a. Y su contrario que sería lontano da. Ok, se me está haciendo aquí un... Ok. Muy bien, vicino a o lontano da, ¿ok? Y luego les voy a explicar un poquito más de por qué decimos vicino a, ¿sí? Cerca, decimos cerca de o lejos de, pero en el italiano vamos a utilizar una diferente preposición. Entonces, vicino a, el lontano da, ¿ok? Luego les voy a explicar un poquito más de por qué se utiliza así. Muy bien. Entonces, vemos varios contrarios también, ¿verdad? Como centro e periferia, vicino o lontano, ¿sí? Y muy bien, Roberto le pregunta entonces a Ana, ¿se va a lezione a piedi? Muy bien, a piedi, ¿sí? Se refiere a, pues, ir caminando, ¿sí? A piedi. Si yo dijera in piedi, ¿sí? Mi trovo in piedi sería que me encuentro de pie, ¿ok? Pero que estoy parada. Pero a piedi, perdón, a piedi significa la forma en que me voy a transportar, que en este caso sería a pie. Esto solo se va a utilizar cuando vamos caminando, porque si vamos en un vehículo, vamos a decir in, ¿sí? Vado a piedi, voy a pie, pero voy en el carro, ¿sí? In auto o in aéreo, ¿sí? En avión, in autobús, ¿sí? Todos los medios de transporte vamos a utilizar la preposición in. ¿Por qué? Porque estamos dentro del vehículo, ¿ok? In.
Y a piedi nada más va a ser el único caso porque va a ser una forma de, o sea, de caminar. No sé cómo explicar la diferencia, pero más bien es decir in se refiere a que estamos dentro del vehículo y por lo tanto como a piedi, sí, como vamos caminando, es, pues se traslada a otra forma. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a la lección a pie, ¿ok? Habíamos visto también que si digo siempre, ¿sí? Significa que siempre hago lo mismo, que siempre tomo el autobús. Pero Ana dice, di solito prendo el autobús, ¿sí? O sea que di solito, sí, es como comúnmente, decir comúnmente. No es siempre, pero es casi siempre, ¿sí? Di solito, comúnmente. Prendo l'autobus, ¿sí? Tomo el autobús. Ma qualche volta, ¿sí? Qualche volta que se refiere a pues a una frecuencia, pero menos seguido que di solito, ¿sí? Di solito es comúnmente, pero qualche volta, algunas ocasiones, faccio una passeggiata, ¿sí? O sea que camina, va a piedi. Muy bien. Entonces, ¿dudas hasta ahorita, chicos? No, Miss. No, ¿No? Miss. Ok, bueno, entonces, como pueden ir viendo en esta lección, el enfoque va a ser en las preposiciones in y a, ¿sí? Y los adverbios de tiempo que van a indicar o nos van a describir una frecuencia con la que realizamos una acción. ¿Ok? Entonces, vemos di solito, vemos qualche volta, puedo decir quasi mai para decir casi nunca, o puedo decir mai para decir nunca, ¿ok? Puedo decir siempre, o quasi siempre. Puedo decir di solito, ¿sí? Para decir que es muy seguido. Muy bien. Entonces, vamos a continuar y vamos a dejar que otras dos personas me ayuden a continuar con el diálogo, ¿ok? Molto grazie, Fabi e Silvia. Pre- Yo le ayudo, Miss. A ver, Abby e Ingrid, por favor. Abby, vas a leer a Roberto, ¿sí? E Ingrid a Ana. Okay. Molto Abby, bene. ¿empiezo, Miss? Sí, por favor. Después del último que leyeron, Sì, ah, cominciamo qui. Cominciamo abito in un piccolo appartamento al secondo piano. Bueno, falta la pregunta. ¿Hay una cámara o un apartamento? Ay, pues esa soy yo, perdón. Sí, Abby. ¿Hay una cámara o un apartamento? Ujú. Muy bien, la pregunta es, ¿hay? Sí, hay del verbo avere, sí, ¿qué significa? Cosa significa verbo avere? ¿Tener? Tener, sí, tienes, sí. Entonces la pregunta, ¿tienes? Sí, una cámara, sí. Una cámara, una habitación, ¿ok? Entonces muchos estudiantes rentan una habitación, ¿ok? No rentan todo un apartamento, rentan una habitación en una casa de asistencia o en una casa más grande. Entonces le pregunta que si tiene un cuarto o si renta un apartamento, ¿verdad? Muy bien, gracias, Abby. Bene, Ana. Abito in un piccolo appartamento al secondo piano. Come. Come. Ujú, È comodo, luminoso e silenzioso. ujú, C'è la cucina, ujú. il bagno, la camera da letto e il soggiorno. Soggiorno, molto bene. Entonces, Roberto le pregunta a Ana, ¿sí? ¿Dónde es que ella vive? Y Ana responde, hábito, ¿sí? Recordamos el acento sobre la A, no sé por qué hay tanto perro afuera, me dispiace. Hábito in, ¿sí?
vivo en, ¿sí? Porque está dentro de su casa, tiene abito in, ¿sí? Un piccolo appartamento, ¿ok? Entonces, ojo, si yo digo sono a casa, ¿sí? O a casa, mangio a casa, ¿sí? Son acciones que realizo y que estoy contando de que cuando estoy en mi casa o a scuola, ¿sí? Hago esto. Pero cuando usamos el verbo abitare, ¿sí? Vamos a utilizar la preposición in, ¿ok? Entonces, en este caso, abito in un piccolo appartamento, ¿sí? O abito in una piccola casa, ¿sí? Entonces el verbo abitare va a ir acompañado de la preposición in, ¿ok? Porque está hablando de vivir dentro de un entorno. También vimos que abito in vía Manzoni, ¿sí? O in centro. Muy bien. Y en este caso sería in un piccolo appartamento, ¿ok? Pero aquí utilizamos al secondo piano, ¿ok? Si digo al primo piano, al secondo piano, por ejemplo, sono al balcone, ¿sí? Estoy en el balcón, pero como no es un ambiente cerrado, digamos, ¿sí? Y se encuentra en un piso, voy a decir sono al balcone, ¿ok? Entonces, hay unas cosas que de repente en la traducción que hacemos al español, pues suena como, por ejemplo, si digo in un piccolo apartamento, estoy diciendo en un departamento. Y aquí estoy diciendo en el segundo piso, ¿sí? La traducción al español es igual, pero como les digo, pues estas son las reglas a las que se ajusta en italiano. Entonces, si digo al secondo piano, al primo piano, ¿sí? Como se refiere a planos y no a espacios, entonces voy a decir a, ¿ok? Muy bien. ¿Tienen dudas? No, Miss. Ok, bueno. Y sé que esto es como raro al principio, pero pues es cosa de ir practicando cada caso, ¿ok? Entonces, como les digo, tengo toda una lista de todos los casos de cómo se usa cada uno, pero prefiero que lo vayamos viendo así como por temas, ¿sí? Porque así vamos viendo en qué situaciones se utiliza cada uno, ¿ok? Entonces, muy bien. Al secondo piano. Bueno, seguimos, ¿verdad? Continuiamo con Abby o... No, ¿quién era Roberto? Sì, io. Sí, Abby, ok, bene. Ok. C'è un bel panorama. Ujú. Sì, molto bello. Quanto paghi? 310 Ujú. euro al mese. Al mes, muy bien. Entonces, Roberto pregunta cómo es el departamento, ¿sí? Entonces vemos que para describir cómo es algo utilizamos el verbo essere, ¿verdad? Y en este caso en la tercera persona, porque el apartamento è, ¿sí? È cómodo, luminoso, silencioso, ¿sí? Muy bien. Ahorita vamos a ver cómo serían los contrarios, y contrario o y contrario. Muy bien. C'è la cucina, ¿sí? Habíamos visto ya el che, un poquito del che y el ci sono, ¿sí? Para referirse a que hay, ¿sí?
Ok, en español decimos hay una cama o hay 5 sillones, ¿sí? 5 sillas, pero en el italiano utilizamos 2 versiones, ¿sí? Una en el singular, que es c'è, ¿sí? Para decir hay, o ci sono. Entonces, hay o está la cocina, ¿sí? Il bagno, la camera da letto, ¿sí? Habíamos visto que una cámara, una habitación, ¿sí? Entonces, la cámara da letto, ¿sí? Es como la habitación para dormir, ¿ok? Letto, que significa cama, ¿sí? Entonces, y da, que va a ser una preposición que vamos a utilizar siempre que hablamos de un propósito, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto el ejemplo de goma da masticare, ¿sí? Habíamos visto que una goma puede ser para borrar, pero una goma da masticare, ¿sí? Se refiere a, pues, el chicle para masticar, digamos, ¿sí? La goma de mascar, que se traduce así al español, pero que estamos utilizando como un propósito. O, por ejemplo, cuando decimos máquina da scrivere, ¿sí? Da scrivere es porque tiene el propósito de escribir. O por ejemplo, cuando decimos el cepillo de dientes, ¿sí? Decimos spazzolino da denti. ¿Sí? Da denti. ¿Por qué? Porque es para los dientes, ¿sí? En vez de utilizar di denti, ¿sí? No utilizamos di denti. Utilizamos da denti para decir que es un propósito, ¿ok? Entonces, en este caso, como el propósito de la habitación es para dormir, entonces es camera da letto, ¿sí? El propósito es tener la cama ahí y dormir, ¿ok? Entonces, vamos a toparnos de repente con preposiciones que se traducen igual al español como di y da, que se pueden traducir como de, pero que tienen variaciones, ¿ok? Entonces, por eso decimos cámara da letto y no di letto, ¿sí? Si yo digo la cámara di mia sorella, ¿sí? Ahí sí utilizamos di porque se refiere a la pertenencia de la habitación, ¿ok? Entonces, cuando es de pertenencia, como ser de México, ¿sí? Ser de mi hermana, ¿sí? Vamos a utilizar di. Pero cuando sirve a un propósito, come camera da letto, ¿sí? Máquina da scrivere, goma da masticare, spazzolino da denti, porque sirve a un propósito. Muy bien. Entonces, Ana nos dice cómo es el apartamento, ¿sí? Vemos los adjetivos calificativos, ¿sí? Cómodo, luminoso e silenzioso, ¿sí? Es silencioso. Qui, ¿sí? Aquí no es silencioso, es rumoroso, ¿sí? Porque hay mucho ruido. Entonces, muy bien, tenemos la cocina, el baño, la camera da letto, ¿sí? E il soggiorno, ¿sí? Que sería la sala, ¿sí? Il soggiorno se puede referir al sillón por sí mismo o a la sala como habitación. Muy bien, entonces Roberto le pregunta, c'è un bel panorama? ¿Sí? Ojo, cuando decimos algo bello, ¿sí? Pero lo utilizamos antes, ¿sí? Del sustantivo o del objeto que vamos a describir, podemos, se acostumbra a quitar la L y la O y decir bel, ¿sí? Un bel giorno, un bel panorama,
un bel disegno, ¿sí? Un bel vestito, vestito, ¿sí? Cuando lo utilizamos antes, podemos quitar la L y la O, pues, por la sonoridad que lleva el italiano, nada más. C'è un bel panorama, ¿sí? En vez de decir c'è un bello panorama. Pero si lo utilizamos después, ¿sí? Sí, è molto bello, ¿sí? Se utiliza normal, ¿ok? Muy bien. Y luego pregunta Roberto, ¿cuánto paghi? ¿Sí? Y vamos a recordar los verbos, ¿sí? Que terminan en care, bueno, con la chi o con la gi, ¿sí? Como habíamos visto, cercare, y como vimos aquí, pagare, ¿sí? Cuando tienen la G y cuando tienen la C, van a utilizar la H para conservar el sonido duro, siempre y cuando el verbo vaya a tener la terminación con I o con E, ¿sí? Paghi, cerchi, ¿sí? Si vemos cerco, no lleva la H, la H, pero cerchi la lleva para conservar el sonido duro. Igual, pago, no lleva la H, pero paghi sí la lleva, ¿ok? Entonces, en un ratito más vamos a recordar esas reglas, pero por lo pronto vemos aquí cuánto paghi, ¿verdad? Y cuánto, recordamos que no es con una C, es con una Q. Muy bien. Y vemos aquí un número que también vamos a ver más adelante, números más allá del 100, ¿sí? Pero que vamos a ver que se van a conjuntar de números que ya conocemos. 310. Muy bien. Para decir 310 euros al mes, ¿ok? Y vemos que a también es una conjunción de la preposición a más il mese, ¿sí? Al mes, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, esta fue una conversación entre Roberto y Ana, donde pues conocemos un poco de dónde viven y qué es lo que están buscando en un departamento, ¿sí? Pues por el interés que tiene Roberto de buscar y encontrar un lugar para vivir. Muy bien. Entonces, vamos al ejercicio que está en la página 35. Muy bien. Completate la frase, ¿sí? Y vamos a ver, Roberto cerca, cosa cerca Roberto? ¿Qué está buscando Roberto? Un apartamento. Un appartamento, molto bene. Un appartamento in affitto, ¿sí? Cosa è affitto? ¿Renta? Un appartamento in affitto, en renta. Muy bien. Ana abita. In via Manzoni, numero 10. Bene, in via Manzoni, número 10. Sí. O podemos también decir in un piccolo appartamento. ¿Sí? Podemos decir ambas. Muy bien. Ana abita in via Manzoni, numero 10, in un piccolo appartamento. Muy bien.
Di solito per venire a lezione, ¿qué es lo que hace Ana? Prende el El autobús. autobús. Prende el autobús. Ujú. Sí, prende el autobús. L'appartamento de Ana è com'è? È grande? Silencioso. Al segundo pie. No. quién sabe. Com'è? Quando preguntamos Cómodo. com'è, è piccolo, Luminoso. Luminoso No es silencioso. luminoso e silenzioso, sì? Cosa è piccolo? Pequeño. Pequeño. Cómodo? Cómodo, ¿verdad? Luminoso. Luminoso. Luminoso, ajá. ¿Es silencioso? Silencioso. Silencioso, muy bien. Ujú. Entonces, el departamento es pequeño, pero es cómodo y luminoso y silencioso. Muy bien. ¿Cuánto paga Ana al mese? 10 Trecento. euro. Trecedon. 310. 10. Ajá. 300, ¿sí? O sea, 3 veces 100. 300, ¿sí? Si han llevado historia del arte, han oído hablar del 400, el 500. O sea, es el siglo, ¿ok? Es 1400, 1500, ¿sí? Entonces, 300, ¿sí? 300. 10, ¿ok? 310 euro al mese, ¿verdad? Al mese que nos va a indicar una frecuencia también, ¿sí? Es la preposición que vamos a utilizar cuando hablamos de una frecuencia, ¿sí? Al giorno, ¿sí? Al mese, ¿sí? All'anno, ¿sí? Para indicar una frecuencia en el tiempo, ¿sí? De cada cuando lo hacemos. Entonces, en este caso, Ana paga al mes, ¿sí? 310 euro, ¿sí? También como les había dicho, cuando indicamos una hora, ¿sí? Alle 10, alle 11, ¿sí? Nos referimos que es a esa hora, a las 10, a las 11. Muy bien. Miss, ¿qué significa solito? Di solito, sí, es como frecuentemente. Ok, chicos, entonces, Abby nos preguntaba qué significa di solito, ¿sí? Solito significa común o usual, ¿sí? Usual, común. Entonces, di solito, ¿sí? Significa comúnmente o usualmente, ¿sí? Gracias. Prego. Entonces, ok, solito, usual o común, di solito, comúnmente, usualmente, ok? Entonces, vemos que comúnmente Ana, per venire a lezione, prende el autobús, ¿sí? Toma el autobús. Entonces, eso es lo que hace comúnmente. No siempre, porque hay ocasiones en que, como nos dicen, prende una passeggiata, ¿sí? Pero di solito prende el autobús. Muy bien. Entonces, en el segundo ejercicio, nel secondo esercizio, vediamo, completate con le preposizioni, ¿sí? Las preposiciones que habíamos visto in y a, ¿ok? Entonces, Ana abita In. o a. In. Molto bene, ¿sí? In via Manzoni, numero 10, ¿sí? In o a periferia. In. In. In periferia, sì, in periferia, molto bene. Vicino in o vicino al? ¿Aló? Halo. Al. Vicino allo stadio, ¿sí? Vemos que es a, pero combinado con el artículo lo. Entonces, Lo. allo stadio. Muy bien. ¿Habita in o In. a? In. 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 In un piccolo appartamento. Muy bien. Vemos que cuando digo que hago algo a casa, ¿sí? O al mio appartamento, non so, vedo la TV. Pero cuando hablamos de vivir, si digo habita in, ¿ok? In un piccolo
un piccolo appartamento in o al secondo piano? Al secondo piano, molto bene, ¿sí? Al segundo piso, ¿ok? Muy bien. L'appartamento è comodo, luminoso e silenzioso. C'è la cucina, ¿sí? C'è, que vemos que c'è es hay, ¿sí? Hay una cocina, el baño, la cámara, in, bueno, en este caso, Da. ¿no? Da, muy bien. Ujú. La cámara da letto, ¿sí? Que vemos que da va a servir a un propósito, que en este caso es la cámara da letto, ¿sí? O la habitación para dormir. Ana paga, ¿sí? Vemos que aquí paga, no va a llevar H, porque la H nada más la lleva cuando hay una E o cuando hay una I, ¿verdad? Entonces, Ana Ujú. paga 310 euro. In Al. o a. Al. Al Al. mes, sí. También vemos que a se va a usar cuando hablamos de una frecuencia de tiempo, ¿verdad? Al mes, al día, al año. Entonces, al mes. ¿Ok? Muy bien. Ok, chicos. Entonces, vamos a dejar la lección aquí por el día de hoy. Y les voy a pedir nada más que contesten en su casa, ¿sí? Ahora las preguntas para ustedes. Dove abiti? ¿Sí? Abiti in casa, in periferia, ¿sí? Non so. In un appartamento, in centro o in periferia, ¿sí? Per venire a lezione prendi l'autobus y van a poner sí, prendo el autobús. O no, prendo, non so, la máquina, ¿sí? Y ponen cómo se transportan. O bueno, cómo lo hacían cuando podían ir a la escuela. Miss, Ujú. como al inicio de la lección puso dos palabras, creo Ujú. que una era algo parecido a lando, o lendo, algo así. Ay, no, necesito más pistas, Sabi, no me acuerdo. Es que creo que eran cerca de y lejos de. Ah, ya. Vicino a o lontano da. ¿Ok? ¿Lontano es lejos? Ujú. Lejos de, ¿sí? Es que, Gracias. de nada, vicino a es como cercano a, ¿sí? Cercano al estadio, cercano a, no sé, a galerías, etc. Lontano da, ¿sí? Es cuando utilizamos para decir que está lejos de, ¿ok? Entonces, vicino a o lontano da. Muy bien. Entonces, contesten las preguntas. ¿Hay una cámara o un apartamento o hay una casa? No sé. Come, ¿sí? Y describan unos 3 o 4 adjetivos de cómo es su casa o su habitación, si prefieren. ¿Cuánto pague? Pues bueno, probablemente muchos no pagan, pero entonces no pago. ¿Ok? Y luego estas respuestas las van a transformar en una oración, ¿ok? Abito in via Manzoni, numero 10, in periferia, ¿sí? Per venire a lezione prendo l'autobus, e così, ¿sí? Entonces lo van a hacer como un enunciado. Ok. Y eso sería todo, chicos. Esto nada más es un ejercicio, no lo tienen que subir ni nada. Entonces, nada más es para que practiquen lo que vimos el día de hoy. Entonces, el día de mañana continuamos con un poco de adjetivos contrarios, ¿ok? Y seguimos viendo las preposiciones. Entonces, ¿tienen dudas, chicos? No, Miss. No. No, Miss. Ok. No, Miss. Allora, è tutto per oggi e molto grazie. Grazie, Miss. Gracias, Miss. Grazie, Ci Miss. vediamo domani. Grazie. Grazie, ciao.